Lo primero que quizás ayude como punto ordenador, nos encontramos aquí por primera vez sin haber charlado demasiado, pero salió como si lo hubiésemos perfectamente elaborado. Yo quisiera compartir con ustedes dos reflexiones. Un punto ordenador de la reflexión, interpretar cuál es el desafío que nosotros tenemos como generación del bicentenario de la independencia de la patria, o como generación de peronistas de los 30 años de democracia. Es decir, quisiera compartir las reflexiones con ustedes a partir de estos dos puntos que nos ordenan. Cristina nos llama a la generación del bicentenario, y yo como generación quiero plantear que miremos como generación de 30 años ininterrumpido de democracia. Lo primero, sin duda, es una convocatoria patriótica y nacional en términos de perspectiva de ciclo, que quedó pendiente de aquel proyecto original, fundacional de San Martín y de Bolívar cuando piensan la patria grande de América Latina. Lo segundo, ¿qué desafío tenemos como actores de este tiempo? Cuando Néstor asumió la Argentina, era impensado que estuviéramos en este tiempo discutiendo el futuro, porque el futuro en aquel tiempo era una cosa imposible. Sobre todo, yo tomo un dato más, quizás el más importante, el que entre otros marcó definitivamente la década: la reparación en materia de derechos humanos. Es decir, la política tuvo la capacidad de llegar a poderes que era impensable llegar, que condicionaban la democracia, y lo resolvió. La foto emblemática de Néstor con Bendini es una foto que marcó, y la segunda vuelta de obligado, que fue el día que Néstor tomó la decisión con el Fondo Monetario Internacional y se logró la reestructuración de la deuda más importante de la historia de nuestro país. Con esas dos cosas, podríamos decir, se cumplió con un mandato generacional, se cumplió con un mandato histórico. Pero vino un tercer componente que hoy nos convoca, que es qué es lo que pasó en materia de agricultura. Que discúlpenme, yo creo que incluso los compañeros de nuestro propio espacio todavía no han tomado conciencia de la revolución en términos de reafirmación soberana del destino del país que se ha logrado. Si nosotros pensamos que tardamos desde la historia de la humanidad hasta la llegada de Néstor en producir 50 millones de toneladas, de Néstor hasta acá logramos producir lo mismo. Es decir, Argentina, por una decisión soberana del Estado, en tan solo una década logró producir lo que había demorado toda su historia. Primer componente. Segundo componente. Eso se produjo, entre otras cosas, porque nuestros profesionales, los egresados de las universidades públicas, tuvieron capacidad de aportar conocimiento, biotecnología. Eso se produjo porque hubo un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que transfirió tecnología al sector agropecuario. Eso se produjo porque hubo un Ministerio de Ciencia y Tecnología que empezó a estudiar los desarrollos biotecnológicos de la Argentina. Y un elemento extraordinario del desafío de esa generación, cuando Néstor plantea a China como socio estratégico para los intereses de la Argentina, y ahí vino a plantear un golpe al colonialismo cultural, donde todo el mundo miraba a Estados Unidos, que nos cerraba las puertas a nuestra producción, y a Europa, que cada vez tenía mayor limitación arancelaria. Y esto pocos lo entendieron. Fue un giro en el eje de la política exterior de la Argentina, vincular la política exterior de la Argentina al comercio real de la producción y de nuestros productores, que ni nosotros ni los productores terminaron de entender aquella fenomenal transformación que produjo Néstor en aquel tiempo, al punto tal que hablaban de un cuento chino. ¿Cuál fue la genialidad de Néstor? Que se dio cuenta que el mundo necesitaba alimentos. De 7.000 millones de habitantes del planeta, 1.000 tienen hambre. Es decir, de cada 7 habitantes del planeta, 7 tienen hambre. Y de cada 7.000 millones de habitantes del planeta, a 1.500 les falta agua. Las dos cosas que Argentina tiene y puede proveer al mundo. Por lo tanto, podemos decir que como mandato generacional, como generación de la democracia, entendió un nicho histórico que la Argentina tenía y ahí fue. Y lo multiplicó con creces. Lo multiplicó con creces. Ahora, ¿cuál es el desafío de después de 10 años ininterrumpido de crecimiento y de 30 años de democracia?
Lo primero es que Argentina, y me parece que en clave de futuro, cómo miramos el desafío, que Argentina pueda participar en la distribución del comercio exterior de grano. ¿Qué significa? Y estas son asignaturas pendientes. Casi el 87% del comercio exterior de grano está en manos de 10 grandes compañías, que no solamente hacen el comercio de grano, sino que además almacenan, venden productos e incluso trabajan campos. Entonces creo que aquí, en claves de futuro, el cambio de la relación estructural del financiamiento del proceso de desarrollo argentino está cómo logramos. Yo particularmente creo en las cooperativas como los socios estratégicos del interés vital del Estado. Creo que hay que lograr una mayor participación de los productores nacionales a través de las organizaciones cooperativas y asociaciones de productores contra la inversión de la renta en la industrialización de la ruralidad, de manera tal de hacer sustentable el crecimiento que Argentina va a seguir teniendo en materia de producción agroalimentaria. Y en ese proceso de industrialización significa que Argentina tiene que estar lo más cerca posible de las góndolas del mundo. Eso es soberanía. Mire, en la última reunión de la CELAC, los presidentes de América Latina reafirmaron, y con admiración, las capacidades de América Latina de productores de alimentos, pero también plantearon una reunión, por primera vez en la historia de todos los países de la CELAC, con China. Es decir, Argentina y el sur de América Latina, lo que se llama hoy el Chaco latinoamericano, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, el norte de Argentina, es quien va a proveer en la próxima década la mayor cantidad de alimentos que el mundo está requiriendo. El tema es cómo nos planteamos nosotros como dirigencia política. El tema es que si nosotros nos contentamos con crecer o queremos crecer de manera que Argentina pueda industrializar su producción y que esa renta extraordinaria sirva al desarrollo de la Argentina. Creo que este es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos como generación del bicentenario y de los 30 años de nuestra democracia. Estamos cerca. En el 2016, Argentina va a tener el menor desafío en el frente interno en materia de asumir compromisos de deuda pública que Argentina tiene, y por lo tanto, lo que con mucha precisión planteaban Mariano y Ezequiel, que constituye el estrangulamiento que tiene nuestra economía en su frente externo, la necesidad de dólares para financiar el proceso de incorporación de tecnología e industria. Definitivamente en el 2016 Argentina va a lograr resolver y va a tener, como dice Feletti, la posibilidad de no asumir la pesada carga de un endeudamiento que afecta a la balanza comercial de nuestro país. Y dos elementos que me parecen centrales que hay que pensar. Argentina tomó la decisión de declarar la soberanía energética y el autoabastecimiento. Y la presidenta lo planteó en su momento, parecía que Argentina quedaba fuera del mundo. Parecía que Argentina esa decisión la ponía afuera de todos los mercados. Pasó todo lo contrario. Llegó inversiones, se están explorando 170 pozos, que en términos de equipo disponible en América Latina no queda un solo equipo de exploración y de explotación en América Latina. Vaca Muerta ha tomado todo esto y ha llegado inversiones. En un solo día Argentina, me pueden corregir los economistas, colocó 1.000 millones de dólares en el mercado y en un solo día se tomó eso. Es decir, Argentina ha recuperado la capacidad de incorporar inversiones para el desarrollo tecnológico y la producción y aumentar la competitividad de nuestro país. Hay una cosa que a nosotros nos cuesta hablar, porque preferimos radicalizar discursos, pero a la gente después de 30 años de democracia lo que no le podemos hablar son pelotudeces y hablar cosas que no entiende. Este modelo se sostiene, este modelo de Cristina, de Néstor y de Cristina, que debe ir por más, porque quedan muchas cosas más pendientes. En el lugar de Evita nosotros no podemos decir que está todo hecho. No podemos, falta muchísimo. Y lo que se hizo, el pueblo se lo reconoce a Néstor y a Cristina, porque interpretaron su desafío generacional y estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que ellos esperaban. Para nosotros como generación tenemos mucho y más desafío. No lo podemos hacer
si no resolvemos algunos problemas estructurales. Y eso en la economía, para sostener el modelo de inclusión social, se sostiene con más crecimiento, con más mercado y con más competitividad. Porque cuando tenemos el estrangulamiento de precios que los compañeros planteaban, es porque tenemos 2 o 3 oferentes. Tenemos que meternos en el financiamiento de los productores del hogar, mayor oferta y mayor competitividad en el mercado. Y eso, compañeros, se va a dar solamente si no queremos una intervención agresiva del Estado, y el propósito hay que garantizarlo, a través de la cooperativización de los productores y de la comercialización. Hay que darle escala a la comercialización, hay que incorporar tecnología para tener mayor productividad, como lo están haciendo las cooperativas en algunos lugares de la Argentina. Hay un proyecto de Acavía en Villa María, intervienen 70 cooperativas y 18.000 productores, invirtieron 130 millones de dólares. Y eso cambió definitivamente el procesamiento del maíz. Incorpora rentabilidad y valor agregado. Por eso el comercio exterior hay que atarlo a la inversión en infraestructura, pero por eso se requiere una dirigencia política que tenga la cabeza amplia, que piense en términos de las capacidades nacionales, porque nos falta atraer todavía argentinos al sistema de la producción y al sistema del mercado. Y eso se hace con más mercado y más competitividad, pero garantizando desde el Estado el interés general de los más vulnerables. Porque esta es la función que nosotros como generación tenemos. Argentina va a seguir creciendo. En la década vamos a llegar a producir 160 millones de toneladas. Lo tenemos que hacer poniéndole límites. No decimos que tenemos que expulsar a nadie. No se hace sin capitalismo, no se hace sin mercado. Pero se hace con un mercado que proteja a la gallina de los huevos de oro, que son los propios productores. Y acá está la pelea política. Nosotros no supimos explicar a los productores lo que habían significado las decisiones que en la Argentina se habían hecho. Si a la luz del resultado, todos los resultados son positivos, todos, absolutamente todos. ¿O ustedes creen que en el mes de julio viene el presidente chino a visitarla, a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué? Viene a visitarla porque es de interés estratégico lo que Argentina le puede proveer, que es alimento, y que hay que avanzar en una integración absolutamente inteligente en lo que a los argentinos nos conviene. Y acá está el desafío de nosotros como generación. ¿Quién puede decir cómo queremos crecer? O lo decimos en forma inteligente y responsable, con un fuerte compromiso en la realidad y en el mundo de cómo queremos crecer desde la política, y garantizamos una Argentina para 40 millones de argentinos en igualdad de oportunidades para todos, o lo va a decir el mercado. Y cuando lo dice el mercado, lo dice con concentración y con expulsión. Por eso el desafío nuestro como generación es profundizar la discusión, profundizar el debate. Yo estoy convencido que más tarde o más temprano en la Argentina el movimiento cooperativo tiene que tener rango constitucional, y aquel argentino que decida asociarse en forma cooperativa para garantizar la industrialización de la producción de un recurso que Argentina tiene con creces, el Estado tiene que ser su principal socio, su principal aliado. Creo que estas son las claves en las cuales es necesario pensar y mirar el futuro de los próximos años. Estoy convencido que esto es soberanía nacional. Estoy convencido que la maldita clave de la dependencia, que es el estrangulamiento en dólares de nuestra economía, estamos muy cerca de resolverlo. Lo peor que nos puede pasar es que sean los liberales que deciden la política con los dueños del mercado, que el gobierno de la Argentina no sea la política con los valores de la política y del pueblo, quienes conduzcan el interés de nuestra nación. 3 cosas más para